saludar a esta hora a Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Señora Blanca, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas, encantada de saludarle y a la audiencia. Quisiera pedirle que nos ayude a explicar cuál es el terreno sobre el que estamos parados. ¿Qué se le puede fincar a Nicolás Maduro? Porque está siendo investigado por casos de corrupción, en el caso de Odebrecht, y legitimación de capitales, pero por un tribunal en el exilio, en este caso en Colombia. Sí, fíjate, es una situación realmente muy peculiar, aquella ante la cual nos encontramos, porque el presidente está, quien detenta la presidencia, mejor dicho, porque él no es un presidente legítimo por diversas razones, entre ellas y principalmente por la doble nacionalidad, y en segundo lugar, porque aquí la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo que tenemos en Venezuela, declaró su ausencia absoluta por abandono del cargo. Sin embargo, estamos en el procedimiento que se usa para enjuiciar a un presidente. Eso se hace en Colombia porque tenemos, en este caso, unos magistrados en el exilio por haber sido perseguidos en Venezuela por el solo hecho de su designación. Eso ocasionó que fueran perseguidos con la amenaza de encarcelación, y uno de ellos, concretamente el doctor Ángel Serpa Ponte, que se quedó aquí, fue encarcelado y torturado. Por eso es que nosotros tenemos un Tribunal Supremo del Exilio, y me gusta siempre aclararlo, porque no es un capricho, no es un gusto, y es todo lo contrario, es un gran esfuerzo muy meritorio que están haciendo los magistrados para constituirse como Tribunal Supremo en el exterior. Ahora bien, se hace ese enjuiciamiento por cuanto quien detenta la presidencia en Venezuela está incurso en esos delitos, y así ha sido determinado por la fiscal legítima, que es la doctora Ortega Díaz. Porque aquí, como no sé si sabrán, todos estarán enterados, también fue designado otro fiscal por una constituyente espuria que funciona aquí en Venezuela paralelamente a la Asamblea Nacional. Entonces, por esos cargos, legalmente, ¿qué armas pueden tener otros países, la justicia de otros países, para actuar en contra del presidente Nicolás Maduro? Bueno, fíjate, en vista de eso, ya establecida una acusación, como ya está, y una vez que se termine la audiencia que comenzó hoy, que puede prolongarse por más audiencia dependiendo de la complejidad de la situación, de la cantidad de pruebas, etcétera, y de los alegatos, esa sentencia tiene una validez absoluta porque emana de un tribunal legítimo. Ese es el Tribunal Supremo legítimo, el que fue nombrado de acuerdo a la Constitución y a las leyes de Venezuela, y esa debe ser una decisión respetada y reconocida por los demás países, porque es la situación constitucionalmente válida adentro, en el interior de Venezuela e internacionalmente. Ahora bien, que se ejecute en Venezuela es lo que siempre la gente pregunta, y esa es la duda, porque nosotros estamos en una situación que el Ejecutivo ha pretendido ignorar este juicio, como ha hecho con tantas otras situaciones, no lo menciona y pretende con eso eliminarlo, pero los hechos están allí, las pruebas quedarán expuestas, la responsabilidad penal quedará demostrada, y eso debe tener unas consecuencias en el ámbito internacional. En el ámbito interno llegará el momento en que también las tendrá. Claro, de hecho escuchábamos a la fiscal Ortega decir que acusa a Nicolás Maduro de corrupción propia y legitimación de capitales, y hoy mismo Interpol debe oficiar su captura. ¿La Interpol, con base en lo que ya existe en este momento, podría proceder? Sí, yo pienso que sí, porque es una imputación lo suficientemente grave, ya formalizada por la fiscal general ante el Tribunal Supremo legítimo, que es el que está en el exilio, y eso incluye delitos transnacionales como el de la legitimación de capitales, que está incluido en la Convención de Palermo. Pero no se contraponen el hecho de que sea una fiscal en el exilio
no reconocida por el gobierno de Venezuela y que sea esa fiscal la que pide a la Interpol que se emita esta orden? Sí, ese es el problema de la dualidad que tenemos en Venezuela. Por eso hay que recordar siempre, hay que retrotraerse a cómo llegamos hasta aquí. Y la fiscal es la fiscal legítima porque es la que fue designada conforme a la legalidad y a la constitucionalidad en Venezuela. Porque recordemos que ella fue la que originalmente fue designada como fiscal general y aunque el gobierno la quiera o la pretenda desconocer, eso no cambia la situación. Y el fiscal que actualmente está trabajando en Venezuela es un fiscal cuya designación viene de una constituyente espuria, que es una copia de la constituyente cubana y que se constituyó para tratar de eliminar la Asamblea Nacional, repito, único poder legítimo que tenemos hoy por hoy en Venezuela. Quisiera aterrizarlo aún más y recurro a usted porque es la especialista. Si mañana en el caso, por ejemplo, de que la Interpol pudiera emitir esta orden, podría ser en efecto que sacara esta orden de captura y si mañana mismo Nicolás Maduro tratara de salir fuera de Venezuela, ¿esta orden podría ser efectiva y capturar al presidente? Sí, yo pienso que sí. Es mi criterio que esa podría ser ejecutada, podría ser llevada a cabo en el exterior, porque es obvio que aquí en Venezuela no, por supuesto. Pero de salir el presidente, esa orden podría ser ejecutada porque emanaría del Tribunal Supremo legítimo. Ahora, dentro de esta sesión, el presidente del tribunal decía que hay un vacío institucional en el Ejecutivo por las razones que usted explicaba al principio de esta entrevista. Y llamaba a los diputados de la Asamblea Nacional en Venezuela a que iniciaran un proceso de transición y regresaran a Venezuela a un Estado de derecho. ¿Cuáles son los pasos siguientes al interior de Venezuela con la Asamblea Nacional, no con la Constituyente? Sí, fíjate, eso es algo que se ha quedado pendiente. Razón tiene el presidente del tribunal cuando hace referencia a ello, porque en virtud de la decisión del Tribunal Supremo Legítimo, del cual estamos hablando, la Asamblea debió haber seguido el proceso constitucionalmente establecido, y es que ante el vacío de poder debió haber convocado en un primer término al vicepresidente para que se encargara de la presidencia y de no estar el vicepresidente disponible o no llenar los requisitos para hacerlo, como era el caso en el momento y lo sigue siendo ahora, entonces encargarse de la presidencia de la República el presidente de la Asamblea Nacional, iniciando así la transición hacia una presidencia legítima. De ser así, Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela tendría las horas contadas. Yo pienso que sí, yo creo que él está fuera de toda constitucionalidad y de toda legalidad, sin dejar de mencionar la situación terrible que Venezuela está viviendo, el mundo entero la conoce. Ayer hubo un documental excelente de la DW, el canal alemán, sobre la situación que se vive en Venezuela. La crisis económica es insoportable, la crisis humanitaria es evidente, la ayuda humanitaria no se ha dejado llegar a Venezuela y esta es una situación realmente insostenible. ¿Cuáles serían las claves para el inicio de esta transición, para que todo lo que se está resolviendo en el tribunal en el exilio en este momento, que opera aquí en Bogotá, tenga efecto, surta efecto, sea vinculante a lo que está sucediendo en Venezuela? Es decir, los otros órganos de poder en Venezuela, ¿qué tendrían que hacer para lograr esta transición a partir de lo que está sucediendo en el tribunal en el exilio? Yo pienso que es fundamental la participación y el apoyo de la Asamblea Nacional, como estábamos hablando recientemente. La Asamblea Nacional tiene que entender cuál es su papel, porque los diputados están allí en representación del pueblo, es decir, de nosotros, y como único poder legítimo que nos queda cumplir con su deber. Ese apoyo de la Asamblea Nacional es fundamental en este momento para el Tribunal Supremo de Justicia, pero el Tribunal Supremo de Justicia tiene garantizado el apoyo de la ciudadanía en Venezuela, que hoy está expectante, contemplando y analizando cómo se sigue este juicio sobre un tema que aquí en Venezuela no se ha hablado, que se ha pretendido esconder, como es la política del régimen al no mencionarlo, y es saber
cómo fue la corrupción en el caso de Brecht concretamente y si hay o no hay legitimación de capitales por parte de los del presidente o quien detenta la presidencia en Venezuela. Yo creo que este es un paso importantísimo porque independientemente de la ejecución o no, de la decisión que allí se produzca en cuanto a la salida del quien detenta la presidencia de su cargo, quedará expuesto claramente en una forma apegada a la ley, al procedimiento penal correctamente establecido y a la Constitución, las pruebas fehacientes de haber la evidencia de la comisión de los delitos de corrupción y de legitimación de capitales, nada menos. Yo creo que el mundo entero lo verá y como ellos no están sometidos a la situación en que están sometidos los demás poderes aquí en Venezuela, podrán tomar las medidas que consideren convenientes teniendo en cuenta esa decisión. Pero esas evidencias sí las pueden tomar tribunales internacionales por estos conceptos de legitimación de capitales y corrupción en el caso de Odebrecht. Bueno, yo pienso que los gobiernos deben tener muy presente que de estar probada una responsabilidad penal en esos dos casos tan graves como corrupción y legitimación de capitales, ellos deben tomar las medidas concernientes como se ha tomado con los demás países que han hecho las investigaciones correspondientes, muy especialmente en el caso de Brecht que usted menciona. De modo que es algo que no se puede eludir, no se puede voltear la cara y tendrán que obrar en consecuencia. Es Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Muchas gracias a ustedes por su interés y por su ayuda.